nuestra idea desde el programa de Voces y Comunidades era poder conversar con vos sobre este momento histórico donde las coordenadas temporoespaciales están como transformadas. Antes de las preguntas hay la acción, digamos. Es decir, que al empiezo de la pandemia en Francia, que se ha declarado bruscamente con el confinamiento, digamos, con la sobrepoblación de los hospitales, las dificultades de los médicos, de las enfermeras, de resistir a esta brusca aumentación de trabajo absolutamente enorme. Estoy muy cerca de un hospital, me fui varias veces al hospital para ver cómo se pasan las cosas y era realmente una situación no de guerra, pero casi en el espíritu. Y bueno, como os he dicho, primero la acción. Y así con nuestra asociación de analistas, habíamos tenido la idea de hacer una antena de escucha, se dice así, antena de escucha, y no de escucha, pero una antena de palabra. Es otra cosa, posibilidad de hablar con los ¿cómo se dice? Curadores. Los cuidadores en los equipos de salud hospitalarios, Gerard. Sí, eso. De hacer así, una manera para ellos, cuando quieren, de poder hablar con un analista, digamos, con un analista. Y habíamos lanzado esta antena al nivel nacional, digamos. Habíamos tenido contactos con el gobierno para que nos ayudan a hacer que todos los hospitales de Francia son al corriente de nuestra propuesta, digamos. Y lo que es muy raro, habíamos dirigido esta apertura de antenas a todos los analistas de los cuales tenemos la dirección, es decir, entre los profesionales, los que son solamente inspirados por el análisis, tenemos una lista de varios miles de profesionales, alrededor de 6.000, 7.000. A lo largo de toda Francia. Sí, habíamos mandado a todo este mundo y en 2 semanas, una semana, hay 400 analistas que han respondido que eran listos para escuchar gratuitamente, por supuesto, a cualquier hora que sea, los curadores. Los cuidadores y agentes de salud y salud mental, equipos de trabajo hospitalario. Sí, que lo necesitan. Bueno, es un resultado que hace pensar que los analistas no son tan reaccionarios que lo parecen. Están solidarizados. Sí, por solidaridad. Eso muestra también esta reactividad de tantos analistas, es mucho, 400, de todas las asociaciones, a pesar del hecho que no somos amigos entre nosotros, pero somos de acuerdo para hacer eso. Es un buen signo. Y también es un buen signo que, ¿cómo se dice? Que nuestra oferta fue bien recibida por los poderes públicos, a pesar del hecho que el análisis es mucho atacada en Francia por, digamos, los lobbies farmacéuticos, por los,
algunos filósofos bueno, varias personas que atacan la psicoanálisis, que no están tan al tope como hace algunos años, como hace 10 o 20 años. Así es un acto, primero un acto y después pensar. Y habíamos hecho un sitio entre nosotros, los 400, para discutir, para pensar, para ver qué hay que pensar exactamente de esta pandemia, cómo ha ocurrido, la manera de preparar del poder político, la manera de, digamos, ¿cómo lo puedo decir? La manera de haber más exactamente no preparado la pandemia. Es eso que era el más frappant, el más... grave, lo más grave, que no han tomado previsiones, tú lo has dicho en otras entrevistas. Sí, es así en Francia, en Inglaterra, en Italia, en los Estados Unidos, en Europa en general, no había preparación. Los máscaras de protección no había, los test no había, las máquinas para hacer respirar, los que eran los respiradores, todo eso faltaba, no había preparación. Así, como conclusión de nuestras primeras reflexiones, habíamos tirado la idea de una, digamos, déni de la réalité, Verleugnung en la lengua de Freud, es decir, de ver que una cosa va a ocurrir y de hacer como si no va a ocurrir. La renegación freudiana. La renegación freudiana, Verleugnung. Sí, es la primera lección teórica que habíamos visto. El déni, la renegación. Y es decir que todos los signos eran previstos que eso algún día va a ocurrir. Como ha ocurrido varios zoemi, es decir, algo que pasa de los animales a los hombres a un cierto momento, como el SIDA, las enfermedades que fueron del mono a los hombres en África en 1980 y que no es vencido hasta ahora, el SIDA. No es vencido. Y misma cosa, los científicos habían dicho, eso va a ocurrir. El presidente de los Estados Unidos, Bush, ha dicho, tenemos que prepararnos y no lo han hecho. Y misma cosa por las varias naciones occidentales. No había ninguna preparación de la parte de Trump, de la parte de Bolsonaro en Brasil, especialmente una renegación absolutamente evidente de la realidad. Es decir, es un mecanismo perverso, hay que bien pensarlo, que es especialmente por Trump y Bolsonaro, y a un otro nivel por Macron y por otros, menos cuando las líderes eran mujeres. Por ejemplo, Merkel en Germania había una preparación y en Nueva Zelanda también había una preparación. Es decir, que la renegación era menos fuerte, mucho menos fuerte. Cuando una mujer cuida a su pueblo. Sí, parece. Gerard, yo le quería preguntar si las antenas de voz
o de palabra reciben llamados de los ciudadanos. No he entendido. Si a las antenas de voz llama la gente, si a las antenas de voz, que es ese dispositivo que ustedes construyeron, reciben llamados de los ciudadanos y las ciudadanas de Francia. Muy poco, casi ningunas, porque la gente hace su trabajo con ánimo, con mucho ánimo, y es su razón de vivir, de salvar las vidas, sí. Por supuesto, habían personas con problemas, como se dice, graves perturbaciones del hecho de la pandemia. Pero primero, el ánimo que hace que si los 400 escuchantes no han recibido muchas, muy pocas. No. Acá en Rosario, también con un grupo de analistas armamos un dispositivo, hay varios existiendo. Nosotros armamos uno que se llama Escuchando a los que cuidan, también pensando en los trabajadores de salud, y pensamos un poco esto de por qué no aparecen las llamadas, qué pasa con los lugares de los médicos, de los enfermeros, el lugar de saber. Bueno, y también esta urgencia donde es difícil detenerse a pensar algunas cosas en estas condiciones. Porque implica ese freno, bueno, es encontrarse con cosas que es mejor no escuchar para seguir atendiendo ahí la urgencia. Sí. Bueno, sí. Bueno, yo puedo continuar a hablar de las ideas que habíamos tenido a propósito de la pandemia sobre la estructura del Estado, esta posición de renegación, que es un mecanismo perverso, pero que sirve a algo, que sirve, digamos, es difícil a constatarlo, pero es un hecho que sirve a hacer sufrir. Es decir, que es un mecanismo sádico, directamente. ¿No? Podemos pensar que el ejercicio, el hecho de estar al poder es algo que empuja a una actitud de pedir sacrificios a la gente. Pedirles sacrificios. Usted va a estar golpeado, usted va a sufrir, es la guerra. Nuestro presidente ha dicho así, es la guerra. Y si es la guerra es que hay muertes que van a venir, ¿no? Y con esta actitud, nunca diciendo que las soluciones van a venir por lo que piden los curadores, los que curan, ¿cómo se dice? Los equipos de salud. Sí, agentes de salud, médicos, enfermeros. Así es una revelación de una dimensión psíquica del hombre que está al poder. Hay algo de violento. Oprimiendo patriarcalmente otra vez. Ok, sí. Contra su propio pueblo, que por una cierta parte hay algunos que son masoquistas y aceptan hacer golpeados, ¿sí? Pero que por una otra parte no son masoquistas, pero esperan estar sádicos ellos mismos con otras partes del pueblo, es decir, contra las mujeres, como siempre, contra no sé cómo se dice en castellano, los negros, los de otras colores, y todo eso se ha revelado durante esta periodo, es decir, la naturaleza del poder político de los sistemas actuales.
no previstar, no por azardo, pero correspondiente a un cierto tipo de sadismo que es una característica del hombre que tiene el poder político. Porque cuando él era al punto de estar elegido, este hombre era un hermano como los demás, pero una vez elegido, eres en un cierto tipo de posición de patriarcal de padre, digamos, de padre tiránico. Y eso que sea en cualquier régimen, que sea democrático, autocrático, siempre hay los mismos rasgos de golpear su propio pueblo, de engañar, que no es una obligación, porque son ricos, porque engañan así, por el placer de hacer sufrir, por supuesto. Por ejemplo, o bien de robar dinero. Por ejemplo, la reina de Inglaterra, que no falta de nada, ha ponido su dinero en las islas de fiscal especial. Paraíso fiscal. Sí, ella está robando su propio pueblo sin necesitarlo. Es un rasgo del poder político que habíamos visto durante esta periodo. Y como en primera línea contra la pandemia y contra, digamos, y por curar los demás, el movimiento que ha nacido en los Estados Unidos que se llama CARE, to take care, cuidar. Es un movimiento específico, que es también una parte del movimiento feminista. Es decir, que así, durante esta periodo, el movimiento feminista era en primera línea de todos los lados. Por curar, por ejemplo, porque la mayoría parte de los curadores, ¿cómo se dice? Sí, De los que equipos de salud. Sí, los jóvenes médicos, por ejemplo, 2 de 3 son mujeres. Es un otro espíritu que los médicos de hace 50 años, que eran un poco sádicos también. No es el caso con los nuevos médicos y enfermeros que son casi todas mujeres. Así hay todos esos rasgos digamos, de la estructura, la massenpsychologie que aparecen, tal cual como Freud le ha describido, que los hombres son matadores. En masa son matadores. Por tanto, que cuando son dirigidos de esta manera sádico, ellos mismos son sádicos contra mujeres, como ya os he dicho, contra otras razas. Y el racismo también se ha desencadenado también durante este periodo, la lucha contra el racismo. Así habíamos visto, digamos, muchos puntos de reflexiones para pensar el psicoanálisis. Sí, podemos decir que habíamos aprendido mucho. Yo he aprendido mucho. En relación a esto que decís, me parece que un punto a pensar es, bueno, estas condiciones de distanciamiento social, aislamiento, encierro, también generaron como complicaciones para las mujeres en esta cuestión de tener que convivir con hombres que maltratan, que abusan o que están con dificultad para poder salir afuera, ¿no? Sí. Recae sobre los cuerpos femeninos, los cuidados en casa, la asistencia a adultos mayores o a niñez y los hombres oprimiendo.
violentándose. De hecho, acá en Argentina hay muchísimas denuncias, felizmente. Se denuncia y se invita a la denuncia. Ok. En Francia. Sí, es importante no generalizar, pero sí situarlo como un punto problemático en relación a cuestiones que ya venían surgiendo, por lo menos acá en Argentina, de voces que se vienen escuchando en relación a los feminicidios y estas cuestiones de desigualdad, y bueno, y ahora el contexto de pandemia genera muchas complicaciones en relación a esto. También en algunos barrios de acá de la ciudad empieza a haber como esta solidaridad entre mujeres para ofrecer, ¿no? Esto de, bueno, contá conmigo, si necesitas, bueno, denunciar a alguien o pedir una mano. Sí, bueno, sí. Eso también se puede pasar a características femeninas oponidas a características masculinas, digamos. Femenino como algo que no es exactamente la misma cosa que mujer, porque un hombre puede ser con un ánima femenina también. Una posición femenina también. Sí, bueno. Bueno, hay muchas cosas que se pueden pensar y que tienen consecuencias políticas, digamos. Es decir, que el análisis puede ayudar a pensar la política de nuestros gobiernos, porque hay analistas que continúan a pensar que el análisis no es política. Dicen, bueno, hay que escuchar a los pacientes y no ven que el complejo de Edipo es exactamente en el medio de una cuestión política, es decir, matar al padre es un corazón político de la cura analítica. Es decir, que una vez liberado de su complejo de Edipo, en principio, un sujeto debe volverse revolucionario. No es el caso, porque varios analistas, bueno, piensan que hay que solamente escuchar, dormir un poco con los pacientes, teniendo silencio durante tiempo. La abstinencia leída como silencio rotundo en ciertos analistas sí, que no están pudiendo dar palabras y alojar. Sí. Sí, a mí me pareció interesante de esto de las antenas de voz que proponían que en estos momentos así tan críticos había que poder donar algunas voces o sostener desde la palabra más que desde la escucha en silencio, ¿no? Que bueno, era una de las cosas que marcaban. Sí, por eso no habíamos proponido antenas de escucha, pero antenas de palabra, que es lo que es muy diferente. No habíamos proponido curas o empiezo de curas o no sé qué, no. Porque en una situación, digamos, de confrontación a la muerte de cada día, lo que se desencadena es la pulsión de muerte, que es otra cosa que la pulsión como fin de la vida. La pulsión de muerte es conectado con algo del psiquismo que tiene que ver con la angustia del incesto, porque es eso, digamos, la pulsión de muerte que ha inventado, que ha descubierto Freud, no es de la muerte como fin de la vida que se trata, pero es de la muerte como lo que empuja a vivir. Y así hablando con un enfermero o un médico que no puede más dormir a causa, por ejemplo, de haber visto en un día demasiados muertos, de no haber podido salvarles, todo eso, lo que se desencadena es
es una pulsión de muerte que es dentro de la palabra ella misma. Hay que proteger, digamos, con un masco, lo que se vehicula con la palabra. Vehiculamos con la palabra la muerte ella misma, digamos. La pulsión de muerte es con las salivas, bueno, así, eso es una otra cosa que habíamos aprendido, que yo he aprendido por lo menos, no sé cómo será por los demás. Me gustaría a propósito preguntarte, Gerard, respecto de la escucha y las palabras a la psicosis, a los locos con doble confinamiento, el del asilo desde hace siglos y el de la pandemia que los deja en estado casi diría carcelario. Carcelario, absolutamente. Los que nos dedicamos a acompañar la psicosis estamos atravesando por esta gran dificultad de las crisis psicóticas o los derrapes locos, donde un paciente hace unos días me arrojó una mesa de luz, la arrojó al piso, pero fue hacia mí y me dice, no quiero estar más acá. Y tú una vez nos has propuesto en Rosario, los analistas somos proletarios del significante. Sí. Estamos ante la psicosis o ante cualquier otro, intentando dar alguna palabra. Sí. En Francia, ¿cómo está la cosa hospitalaria de la salud mental, de los manicomios? Bueno, no lo he visto mismo, pero yo he visto en las reacciones, pero en hecho, la pandemia hace aparecer un problema que era aquí antes, es decir, un estado horrible de los lugares por los psicóticos. Y hace muchos años que los médicos eran protestando sin que nadie va a escucharles, nadie, absolutamente nadie, sino los otros médicos, los otros analistas. Y así durante la pandemia y este estado de encarcelamiento que has dicho, ha ocurrido una conciencia mucho más importante del problema y promesas que eso va a cambiar. Vamos a ver ahora si eso va a cambiar. Sí, en este momento de distanciamiento social, aislamiento, encierro, ¿podés comentar alguna cuestión de cómo pensás la cuestión al interior de las casas, donde se mezcla la crianza, el teletrabajo, incluso nuestro trabajo como analistas, donde en un momento donde lo corporal se ve tan acechado por este virus que no sabemos en qué momento llega, bueno, ahí trabajando sin el cuerpo, pero en un momento donde el cuerpo está como muy compelido. ¿Se escuchó? Sí, creo que yo he entendido. Hay reacciones muy variadas al confinamiento. Primero, hay algunas personas que fueron contentas de estar confinado, porque eso es una manera de parar con problemas agudos de todos los días, de poder pensar un poco, estar un poco tranquilo. Hay uno de mis pacientes que me ha dicho que era los días lo más feliz de su vida, el confinamiento. Y por mí, por ejemplo, fue un alivio. 3 meses de confinamiento, yo he podido tener tiempo para pensar, para escribir, y para parar con situaciones conflictivas en la sociedad, muy conflictiva. Bruscamente todo se ha parado y ahora ha empezado de nuevo.
Y para mí fue un momento un momento de alivio, de más tranquilidad. Y por otra parte, pienso que por muchas personas el confinamiento fue un momento de ver un poco mejor en su propia vida, en sus propios amores, por ejemplo, porque vivir en confinamiento con una mujer amada puede ser, pero a veces con ninguna más vida sexual o con los problemas aparecen mejor y son momentos de verdad que han podido ocurrir. Y ahora, respecto a lo que concierne el trabajo analítico durante el momento de confinamiento, yo como varios colegas, yo he trabajado por teléfono, sesión por teléfono a tal hora, tal hora, tal hora. Es decir, una manera de trabajar mucho más, digamos, organizada, con horarios estrictos. Antes, habitualmente, había varias personas en la sala de espera y no era tan importante de ser tan puntuales. Y así es una manera de escuchar, digamos, mucho más cansador. Es mucho más cansador por teléfono. Y personalmente, por mi parte, yo no creo, antes no creía mucho en la posibilidad de hacer sesiones por teléfono o por Skype. No creo que sea eficaz porque me parece que la presencia del cuerpo es necesario, digamos. Es solamente en la presencia del cuerpo que hay recuerdos del traumatismo sexual, porque es actual. Hay el cuerpo del analista, hay el cuerpo del paciente, él habla sin ver el cuerpo, pero en presencia del cuerpo. Es decir, que es una manera de poner en escena, digamos, la revivencia, los recuerdos de todos los traumatismos anteriores. Es la eficacia de la cura en presencia. Así no he creído. Pero como la pandemia nos obligaba a mantener el contacto con pacientes, yo lo he empezado a hacerlo por teléfono, como la mayoría parte de mis colegas. Y yo he visto que me he equivocado, yo he aprendido eso también. Es decir, que yo he visto que había una eficacia a pesar de la ausencia del cuerpo. Y para tener en cuenta esta diferencia entre las sesiones en presencia y la sesión por teléfono, yo he tenido esta idea estúpida de hacer las sesiones por teléfono menos caro. Yo he bajado los precios para que los honorarios. Yo he ganado menos dinero que yo merece porque yo trabajaba más, digamos. Era más cansador de trabajar por teléfono. Yo fui un poco ridículo sobre este punto. Pero es verdad que hace una diferencia. Yo he aprendido otra cosa también, sé que yo había algunos pacientes, no mucho, pero algunos que era cara a cara. No en el diván. Bueno, había un buen trabajo así, yo he continuado así y yo he visto que cuando ellos no me eran mirando, es decir, por teléfono, había sueños, había más sueños, había
trabajo Producción mejor. del Sí. inconsciente. Así cuando ahora desde una semana solamente vuelven a verme, algunos máscaras, todo eso, con medidas de higiene, de todo eso. Sanitarias. Sí, pero a pesar de todo, bueno, vienen desde una semana. Ajá. Y por los que son caras a caras, yo he dicho, bueno, puede ser usted va a tumbarse ahora. El diván. El diván. Así yo he aprendido este punto, este pequeño punto también. Ajá. ¿Y se te Hola. ocurre alguna cuestión, aunque sea un poco anticipado, en relación al post-pandemia, al después de la ¿Cómo? pandemia? ¿Están en Francia en el post-pandemia, Gerard, en el tiempo de fin de la pandemia o hay nueva ola, nouvelle vague de pandemia? No hay, hasta ahora no hay nueva, no hay nueva. Ahora me voy a salir esta noche, me voy a beber vino. A un bar. No, es verdad. Pero me voy a ir afuera sin problema. Me voy a ir en el restaurante, en las terrazas. A la terraza, Fue al espacio exterior. Ok, ¿Y así. qué hay de esta sociedad en el post-pandemia? En el ¿Ah? tiempo de... ¿Qué lectura haces de esta sociedad pasada la pandemia? Bueno, ¿cómo saberlo? ¿Cómo saberlo? En principio, con todo lo que habíamos aprendido, la sociedad debería cambiar. Pero la gente que está al poder no quiere que eso va a cambiar. Por ellos son tanto ricos. Hay tan riqueza por una pequeña... Concentrada en pocos y un pueblo con hambre. Y pueden decir todo sin cambiar su vida. Siempre van a estar muy ricos. No van a hacerlo. Van a querer volver a la situación anterior. Es decir, que vamos a exigir sacrificios al pueblo. ¿Cómo? A exigir sacrificios al pueblo. Sí, pedir sacrificios al pueblo. Usted debe trabajar más, usted debe ganar menos por la economía. Bueno, ya se ha dicho así no van a cambiar, van a querer volver exactamente a los estados anteriores, seguro. Así vamos a... La gente, no sé, me parece que la gente no va a aceptarlo, pero... Hay minorías en lucha. Sí. Hay minorías en lucha y feminismos en contra de esas lógicas de opresión. Sí, siempre están resistencias y quizás está bueno pensar que en algunos momentos muy críticos algunas cuestiones se pueden capitalizar. Igual la pregunta era un poco anticipada porque es difícil de leerlo desde tan cerca o en un momento donde estamos muy en el medio del conflicto. Pero bueno, era para pensar un poco. Sí. Bueno. Vamos a ver. No sabemos lo que va a ocurrir. No. Como siempre. Será la sorpresa. Sí. Bueno, ¿quieren que conversemos de algo más o vamos cerrando? Muchísimas gracias. Va bien así. Continuamos a pensar y a organizarnos. Espero que los analistas argentinos van a también hacer de su lado con su pueblo tal cual como él es, para dar la dimensión inconsciente de la política, porque en cada política hay una dimensión inconsciente y es aquí que habíamos algo que dar, que decir
y que da. Aquí no tenemos chalecos amarillos, como estás tú, Gerard, comprometido en Francia, pero sí tenemos movimientos desde lo social de psicoanálisis de todas las profesiones de la salud. Sí, yo creo que algunas cuestiones al interior de algunos colectivos de trabajadores seguramente se fortalecieron en vínculos de solidaridad, de compromiso, y bueno, y otras cosas, bueno, sí, como vos bien decís, son la estructura y el nudo del capitalismo que es muy difícil que se modifique. Pero bueno, muchísimas gracias por la conversación. Es un placer, es un placer. Es un placer. Igual.